orando. Gracias, Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque nos has traído aquí, porque nuevamente nos has dado la fuerza y el deseo de estar reunidos y poder compartir tu palabra. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento para que podamos entender lo que hoy nos tienes preparado, Señor, y lo podamos hacer vida plenamente en nosotros. Tú sabes quiénes vendrán, tú sabes quiénes no pueden venir. Tú lo sabes todo, Señor. Dejamos todo, todo, todo en tus manos y tú harás. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. ¿Ya? Entonces, ¿ustedes me escuchan bien o no? Sí, Nadie. ¿Sí? Allá. yo te Hola, escucho Dulce. bien. A Sole había entrado, parece que se fue. Ya. Listo. Entonces, si me escuchan todos bien, vamos entonces a empezar y ahora estamos viendo el tema de los reposos del cristiano. El día martes, lamentablemente, no, el cuarto reposo estamos mal, no el cuarto reposo. No estamos viendo el cuarto reposo, estamos viendo el tercer reposo. Hoy no estamos muy bien. Ajá. Estamos en el tercer reposo, no en el cuarto. Nos saltamos un reposo. ¿Ah? Así que vamos a tercer reposo. Ahí sí. Ahora sí. Ahora podemos compartir. Ahí sí. Estamos entonces viendo los reposos y ahora estamos en el tercer reposo. El día martes no Ujú. pudimos estar y nosotros estábamos de viaje, así que lamentablemente no nos pudimos juntar. Pero bueno, hoy de nuevo estamos acá y gracias a Dios estamos nuevamente reunidos. Y entonces, siguiendo con el concepto de los reposos, acuérdense que la semana pasada estuvimos viendo el segundo reposo, que tenía que ver con, el segundo reposo tiene que ver con el segundo día de la creación, ¿no? Ujú. Y además tiene que ver con La qué virtud, dentro de la escalera de Pedro, ¿se acuerdan? ¿Alguien recuerda? la virtud. El conocimiento. La virtud es el primer reposo, Conocimiento. Ah, el el conocimiento. conocimiento, ya. Toda la razón. Súper, ¿ya? ¿Sí? Entonces ahí estamos. Entonces, ahí sí. Ahora me ven ustedes, ¿no? Antes no me veían, parece que estaba tachado mío. No, ¿Me escuchan ahora no bien te o veo. no? ¿Ahora no me ves? No. No, No, se no. escucha, se ve oscuro, Cristian. Yo creo Ay, que tendrías que haberte quedado acá nomás y no ir a la oficina. no, ahí está, ahí está. Ahora sí. Ahí está. Ahora Ahora sí, estamos apareciste. Ahora ahí. veo, Ahora Ahora veo. veo. ahora veo. Y con el micrófono están bien ahí, ¿se escucha bien también? Sí, sí, ¿Sí? sí. Sí. Entonces hablábamos de los reposos y hablamos del segundo reposo que tenía que ver con el conocimiento, y ahora entramos en el tercer reposo que tiene que ver con el dominio propio y también está relacionado con el tercer día de la creación donde se producen los primeros frutos, que son los frutos de la tierra. Pero cuando hablamos de reposo, hemos hablado varias veces del tema de reposo, pero eh, la pregunta es, si hablamos de reposo, ¿qué es el reposo para ustedes? ¿Qué es lo que entienden cuando hablamos de los reposos? ¿Mm? ¿Qué ¿Descansar? es? ¿Ah? Para mí ¿Cómo? me viene la palabra descansar. Descansar, justamente, justamente, tiene que ver por ahí, ¿sí? ¿Y cómo viven ustedes ese descanso? ¿Cómo hacen para vivir ese descanso? ¿Cómo viven ustedes ese descanso? ¿Cómo lo viven? ¿Mm? ¿O no lo viven? Mm, Como un poco A mí, a mí me cuesta. te cuesta. Sí. Bien, gracias a Por Dios, bien. momentos.
por uno lo momentos vive, también. claro. Ya. Y de alguna forma ese reposo es buena cosa por momentos que dice la Inge, y no sé si el resto ha tenido también esa experiencia, pero ese reposo, ¿por qué lo viven por momentos? Por qué desaparece de repente? ¿Qué les pasa? A ¿Por mí qué de me repente? pasa, Ah, ya, Inge, a dale mí me nomás. pasa que cuando yo empiezo a entrar en la queja, es como que le hago caso al sentimiento de molestia o de frustración o de dolor, no sé, o de... Cuando le hago caso a ese sentimiento y no llevo las cosas al Señor y le doy gracias por la situación, me olvido de que es puesto justamente por Él. Ahí como que me viene digamos, se instala en mí el sentimiento original. Y ahí es donde entro en ese mal momento en donde yo llevo la carga y no le doy gracias al Señor. Así es. Ahí te preocupas, te angustias, sientes Claro. eso, ¿no? Una angustia. Ujú. Cómo lo vive el resto? ¿Cómo viven ustedes el estado del reposo? ¿O no lo viven? Rodolfo dice que le cuesta, Inge dice que de repente Ujú. cuando se empieza a preocupar, entonces desaparece ese reposo. Desaparece ese gozo, ese estado de... ¿Mm? ¿Alguien más tiene alguna? ¿Cómo lo viven? No, bueno, justamente esa es la clave. Es decir, no vivimos el reposo porque, porque nos preocupamos. Y cuando nos preocupamos, no le damos gracias a Dios. Y cuando no le damos gracias a Dios, pecamos voluntariamente. Y cuando pecamos voluntariamente, el Espíritu Santo se contrista. Y entonces perdemos el gozo. ¿Se dan cuenta? Esa es la clave. Entonces, por eso es que cuando volvemos de nuevo, y qué lindo que lo plantean, gracias Inge, gracias Dulce por plantearlo, porque esa es la causa. Entonces ahora ya sabemos y entendemos cuál es la causa. Y eso es lo lindo, ¿m? De poder entender que la causa es porque no he descansado en el Señor. Y para volver a descansar en el Señor y tener ese gozo permanente, es pedir perdón, arrepentimiento y decirle, Señor, este es tu problema, no es mío. ¿M? Acuérdense, yo hablaba con alguien que planteaba y le decía, mira, nosotros creemos siempre que los problemas de nuestra vida son nuestros. Y los problemas de nuestra vida, nuestro trabajo, la familia, el traer comida, la plata, ¿de quién es el problema? Del Señor. Del Señor. Por eso el pueblo de Israel, justamente, el pueblo de Israel tenía que, por eso hablamos del 1%, por eso el pueblo de Israel tenía que confiar ciegamente en Dios. Amén, No amén. sabían dónde iban, no sabían cuándo iban a comer, no sabían qué iban a comer, no sabían cuándo iban a encontrar agua. Ni siquiera podían guardar. Ni siquiera podían guardar, porque si no al día siguiente se descomponía, ¿me entiendes? Ese es el reposo, por eso hablamos de reposo. Entonces, esa es la forma práctica de entender el concepto de reposo. El reposo yo lo pierdo exclusivamente el gozo yo lo pierdo exclusivamente porque peco voluntariamente. Y eso significa porque no me arrepiento. ¿De qué? De las preocupaciones, de los miedos, de los malos pensamientos, de las críticas a mi prójimo, de las molestias, de mis enojos. Eso es. Cuando yo pido perdón, me arrepiento y digo, Señor, esto lo dejo en tus manos. Y después, posteriormente, cuando me vienen los pensamientos
digo, quítate delante de mí, Satanás, yo le he pedido perdón al Señor, de pensamientos de preocupación y demás, entonces la paz y el gozo del Señor son maravillosos, no desaparecen. Entonces, lo único que te quita el gozo es el pecado voluntario. No hay otra cosa, no hay otra. Porque contristo al Espíritu Santo, ¿se dan cuenta? No sé cómo lo ven ustedes, cómo lo han vivido, si lo han vivido de diferentes formas, qué piensan, ¿Mm? O lo ven de diferentes formas, no lo sé, ¿no? Están medio callados hoy, ¿ya? Ya, están todos muteados. A ver, la Dulce es la única. Gracias, Dulce mía, la única que no está muteado. Todo el resto está muteado. La única, gracias, Dulce, pero no habla. ¿Ah? Así que ese es un Ya. poco el concepto del reposo. ¿Ah? Cristian, ¿Sí? Ah, yo Gloria, creo que sí, bienvenida. yo creo, gracias Cristian. Sabes, yo creo que eh, uno le da mucho lugar a Satanás, uno sin quererlo le da lugar a Satanás. Uno no se da cuenta. Y ahí es cuando uno peca porque no deja las cosas en las manos del Señor, porque ahí empiezan a aparecer los miedos, las preocupaciones, las ansiedades y todas esas cosas. Pero eso todo no es Claro, del Señor, eso es de Satanás. Y así hemos es. estudiado tanto, yo lo digo por mí, hemos estudiado tanto, tenemos tanta información y resulta que seguimos, yo por lo menos, a mí me pasa que las preocupaciones se vuelven reales en mi vida y no me dejan, ando inquieta, ando preocupada. Entonces, pero eso es obra que Satanás quiere que yo viva así, así lo veo. Exacto, así es. Amén. Y claro, justamente. Entonces, ¿cuál es el tema? Porque siempre, siempre, acuérdense, y esto lo veníamos hablando desde el comienzo, por eso mi paso os dejo, mi paso os doy. Siempre Satanás va a tratar de lo primero de quitarte la paz. ¿Y cómo te Claro. quita la paz? Con Ujú. las dudas, con las preocupaciones, con los miedos. ¿Mm? Mm. ¿Ya? Acuérdense que acá siempre estamos hablando no del grosor del pecado, sino que estamos hablando acá de la santificación. Estamos en el proceso de santificación. Ya todo el resto detrás ya lo hemos dejado atrás. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos viviendo este día a día de el proceso de santificación en nuestra vida. ¿Mm? Entonces, eso es siempre. Y la artimaña, y siempre es la misma. Y Satanás siempre te va a usar lo mismo. Te va a poner preocupación, te va a decir cómo lo tengo que hacer mañana, todo eso. Y eso automáticamente pierde uno la paz. ¿Mm? Y este gozo en el corazón. ¿Mm? ¿Ya? Entonces ahí la cosa es bastante fácil y simple desde el punto de vista de pedir perdón. Por eso arrepentidos. ¿Ah? El que dice tanto el Señor. ¿Ya? Y ahí vamos a ir creciendo y avanzando de reposo en reposo. Por eso hablamos de vivir de reposo en reposo. Y ahora estamos hablando y ahora empezamos a hablar de lo que es el tercer reposo, que significa el estado y que correspondía a la escalera de Pedro en el dominio propio y de esta creación que Dios tiene que hacernos de nuevo, porque acuérdense que decíamos que Dios tiene que hacernos de nuevo, Dios tiene que crearnos de nuevo, por eso es el ejemplo de cuando Dios crea la tierra, y crea el universo, es decir, no, cuando crea la tierra, por eso la tierra estaba desordenada y vacía. Eh, la tierra existía, pero estaba desordenada, vacía, y entonces justamente Dios empieza a dar estos primeros pasos, y el primer paso es que se genera la luz, el segundo es que empieza a separar las aguas de las aguas, que corresponde al conocimiento de Dios, cuando empezamos a conocer los caminos de Dios, y ahora estamos en el tercer reposo, que tiene que ver que cuando aparecen los primeros frutos y tiene relación con el dominio propio. ¿Mm? Ahí si quieren, ¿les parece? Podemos leer Génesis 11:12. ¿Les parece? Por favor.
¿Alguien tiene Génesis 1, 11 y 12? Génesis 1, 11 y 12. Génesis 1, 11 y 12. 11 y 12. Ya. Acá está, 11 y ¿Ya? 12. Por favor. Mm, Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Amén. ¿Mm? Entonces acá aparecen los primeros frutos, que es el concepto de la creación, donde Dios va transformando y aparecen los primeros frutos del cristiano, que tienen que ver mucho con nuestra propia naturaleza, pero el Señor, indudablemente en su misericordia, deja actuar y entonces se producen los frutos de ciertos frutos del Espíritu, mucho relacionado también con los dones, y por eso es que el resto de los cristianos dicen, qué personaje impresionante, cómo habla de Dios, eh, tiene incluso dones de discernimiento. Acá aparece todo este proceso en la cual vivimos habitualmente en las iglesias, ¿m? Y vivimos los cristianos. ¿Y por qué lo relacionamos con el dominio propio? ¿Y por qué hablamos acá de dominio propio? ¿Por qué creen ustedes que hablamos de dominio propio en este tercer proceso? ¿Y qué les parece a ustedes el dominio propio? ¿Qué piensan ustedes de lo que es el dominio propio? Es, Cuando, ah, ¿sí? ¿No? Será yo de repente me confundo, pero entiendo yo que esto es relacionado con ese tener el dominio de mi actuar, de mi carácter. Así es, así es, así es. ¿Sí? Eso tiene que ver por ahí. ¿Alguien tiene alguna otra visión de eso, de lo que es el dominio propio? Cuando el apóstol Pedro habla del dominio propio, porque acuérdense que dice, a la virtud, ¿ya? A la virtud, en realidad empieza a vuestra fe, virtud, que es a vuestra fe, Ujú. virtud. A la virtud, conocimiento, y al conocimiento, dominio propio. Dice agregada, es como que le tenemos pues, que hay que ir agregando. ¿M? Entonces, este dominio propio tiene que ver con dominio propio, es decir, yo mismo, yo como cristiano, quiero hacer la voluntad de Dios, entonces yo me domino, yo me trato de dominar y trato de hacer cosas que antes indudablemente no hacía. Y por eso se llama dominio propio, porque hay mucho de mi yo, hay mucho de mi esfuerzo en tratar de cumplir con el Señor, de tratar de no amar al mundo, de tratar de no hacer las cosas que hace el mundo, y eso está bien, y Amén. eso está bien, ¿no? No está Cristian, mal, probablemente. ¿Sí, Grace? eh, te quería hacer una consulta. Yo no Ya. sé si estoy en el proceso ese de, ¿cómo es? El proceso de, ¿Del dominio ¿cómo es propio? del dominio propio, porque, por ejemplo, yo me veo acá, por ejemplo, en el trabajo, con mi compañera y, y veo que hay muchas cosas que yo soporto, que yo dejo pasar, que no las digo, que no hablo con mi jefe, muchas cosas así. Y hay en otras cosas, por ejemplo, que sí hablo. ¿Será que estoy en el proceso o no? ¿O todavía ni he empezado? Que si hablas en relación a qué hablas, para poder entenderte. Por ejemplo, digamos, en nuestra casa, por ejemplo, yo comparo el trabajo y en la casa. En la casa, por ejemplo, si yo le he dicho a alguien,
que esto no hay que ponerlo acá, por ejemplo, y todas las veces donde voy está eso que no había que poner ahí, entonces ahí yo veo que digo, no te dije que esto no va acá, o no les dije, o algo así, por ejemplo. Y, por ¿Ya? ejemplo, en el trabajo, yo me doy cuenta, no sé si estoy en el proceso o no he empezado todavía, o más o menos voy, no sé. Pero yo veo acá en el trabajo, es como que veo todas las cosas que hace mi compañera y no, nunca le digo, Señor, hacete cargo. También en mi casa le digo al Señor, Señor, te lo dejo en tus manos. Pero es como que ya muy demasiado, entonces hablo. ¿Por qué? Habla desde el punto de vista de que dices Claro, más en digo, el, por ejemplo, le digo, no le dije, por ejemplo, qué decirte, la tapa del inodoro. Ujú, ujú. Eh, bajen, cuando salgan, bajen la tapa y dejen la tapa abajo. Entonces, cuando, no sé si es que siempre es que voy yo y la tapa está arriba. Una forma de decir eso, por decirte Sí, algo, sí. algo diario, porque hay un Súper. montón de cosas, pero uno Sí, por no supuesto. en todas. Bueno, a eso me refiero. Y yo dije, no les dije que no, Y puedes quedarte más callada en el trabajo que en la casa. y es que o sea, no, ¿cómo te puedo decir? No, no solo en el trabajo. Puedo quedarme callada, en la casa también me quedo callada, porque hay muchas cosas que es la cruz diaria, pero Estupendo. lo que yo quiero saber es si estoy en el proceso del dominio propio o si no. Súper. Bien, bien. Súper, súper bien. No sé si alguien tiene algún comentario sobre eso. Pues gracias, Graciela. Súper bueno. Vamos Eh, a... yo, yo ¿Ya? le preguntaría a la Graciela, porque a mí me ha pasado, y yo creo que a todos nos pasa, que uno se puede quedar callado, pero tiene la rabia por dentro. Si no tiene rabia por dentro, yo creo que uno va encaminada a ese camino. Pero si yo me callo y porque ay, no quiero regañar o porque no quiero reclamar y me quedo callada, pero estoy enojada o estoy amurrada, no estoy en el camino. Súper lindo. Súper lindo. Gracias, gracias. Súper. ¿Qué piensa el resto? Súper buena. ¿Eh? Súper buena. eh, Excelente comentario, Elisa. Muy bueno. Súper lindo. ¿Mm? Sí, ¿Ya? yo también estoy de acuerdo con la Ale. Ah, ya. Claro, hacerlo Entonces, con alegría y decir, Señor, hazte cargo y dame paciencia y alegría porque lo hago para ti. Y de repente uno nuevamente vuelve a la molestia, pero ahí nuevamente decir, Señor, gracias porque tú lo pones y lo hago para ti. súper bien. Sí, me parece súper lindo. Gracias por esos comentarios. Miren, en definitiva, es lo que estamos hablando de la escalera de Pedro, ¿no? Del crecimiento. Entonces, en los primeros estados del cristiano, en los primeros del cristiano, que son los dos primeros estados de virtud y conocimiento, habitualmente yo como cristiano reconozco muy poco los errores. Y frente a una injusticia o algo que me molesta, yo trato de corregirlo por mis propios medios y trato de corregirlo y trato de corregir rápidamente. ¿Se dan cuenta? Después, cuando yo empiezo a conocer más de Dios, entro en la etapa del dominio propio, donde ya empiezo a reconocer varios de mis errores y no solamente reconozco mis errores, sino que trato de cambiar. Y entonces cuando hay ciertas injusticias, ciertas cosas que me molestan, habitualmente las dejo pasar, pero como dice la Dulce, hay algo todavía, como dice Alejandra, hay algo todavía en mi interior que me molesta profundamente. Entonces, la única forma de poder pasar a que le empiezo a dar gracias a Dios
por por esas injusticias y esas cosas, es cuando empiezo a pasar al estado de la paciencia. ¿Por qué? Porque en esos estados, en ese cuarto estado, que es el estado de la paciencia, que es el estado de la cruz diaria, ya empiezo a vivir la cruz diaria. En el dominio propio, en el estado del dominio propio, yo trato de controlarme, pero hay mucho de mi yo mismo trato de controlar. En cambio, en el estado de la paciencia, en el proceso de la cruz, yo empiezo a reconocer que Dios es el que me lleva a poder quedarme callado. No es mi propia fuerza, no es mi propia fuerza. Entonces empiezo a vivir estados en los cuales algunas veces me quedo callado y le doy gracias a Dios y súper bien, contento. Y en otras me quedo callado pero me molesta. Entonces ahí tengo que reconocer que estoy viviendo en el estado de la paciencia, en el cuarto estado de reposo del cristiano. Ahora, es maravilloso porque justamente ese es el proceso en el cual Dios te está llevando a un estado de crecimiento, de confiar plenamente en Él. Y vas a empezar a ver, y esto ya ustedes muchos lo han visto ya, es que de repente en muchas situaciones aparece tu fe de una forma impresionante. Y entonces, por ejemplo, tienes fe y dices ya, y con tranquilidad. Y en otras situaciones, como que pareciera que tu fe falla. Y eso es habitualmente, ¿por qué? Porque hago pecados voluntarios, porque dejo crecer un poco en mí esas molestias. Entonces, cuando esas molestias se producen en mí, yo tengo que rápidamente decir, Señor, perdóname. ¿Para qué? Para que no vayan creciendo y no contristen al Espíritu Santo. ¿Ya? No sé Cristian, una si consulta. queda claro. Pablo, Buenos perdón. días. Buenos días. Si, por ejemplo, tal como plantea la hermana Grace, eh, logro, ejercemos el dominio propio, nos quedamos Así es, callados, no alegamos por situaciones que nos molestan, así es. pero, eh, pero tengo rabia en mi corazón por lo Absolutamente. repetitivo, Sí, sí, sí. por lo insistente en ciertas cosas, conductas, costumbres y todo eso. Entonces, tengo rabia. Yo logro quedarme Ujú. callado, pero tengo rabia. ¿Estoy descansando? Esa es la consulta. No, no estás descansando. No estás descansando y por eso estás viviendo en el estado de dominio propio y no en el estado de paciencia. Entonces Dios quiere llevarte a un descanso, un reposo en Él. Y para llevarte a un reposo en Él, tienes que estar en el proceso de empezar a quedarme callado, no porque quiero ser un buen cristiano, no porque no quiero evitar conflicto con la otra persona, sino por amor a Dios. Y eso es un proceso transformador que el Señor va haciendo en uno. Es una cosa maravillosa que uno empieza a hacer todo por amor a Dios, todo por amor a Dios. Uno no se queda callado porque quiere evitar conflictos. Cuando estoy en el proceso, miren, y esto es sumamente importante para diferenciar si estoy en el dominio propio o estoy en el estado de la paciencia. Cuando estoy en el dominio propio, yo trato habitualmente de quedarme callado para evitar conflictos. Cuando, cuando entro en el estado de la paciencia, y esto es un proceso progresivo, no es instantáneo, indudablemente, cuando empiezo a entrar en el estado de la paciencia, empiezo a quedarme callado por amor a Dios, porque quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Y empiezo a quedarme callado por amor a Dios y en muchas situaciones, en muchas situaciones y cada vez más, empiezo a sentir un gozo permanente cuando me quedo callado, porque siento que estoy haciendo la voluntad de Dios, es maravilloso. Pero como estoy en el proceso de empezar a vivir el proceso de la cruz, entonces muchas veces también me rebelo contra eso. Y entonces muchas veces me genera molestia. Entonces cuando me genera molestia ahí, para no perder la paz, y justamente lo que está diciendo Pablo Wilson, para no perder la paz, ahí tengo que pedir perdón y rápidamente decir, Señor, perdóname. Perdóname porque esto lo permitiste tú para mi vida. De Perdóname, todas Señor, maneras, perdón.
de todas maneras, es importante recordar lo que el pasaje de Génesis que tú leíste, porque se leyó acerca de que cada cada planta o Hierba, cada la hierba da hierba. fruto según su género. ¿Ya? Entonces es importante porque Jesús dice que uno no puede esperar fruto fruto bueno de una maleza, de un obrojo, de una de una maleza. Entonces, a veces uno espera frutos buenos de aquellos que nos rodean, que influyen en nuestro carácter y no son cristianos, no son espirituales. Porque pueden ser cristianos, pero no son espirituales, o son niños espirituales. Entonces, es ahí donde uno o nosotros debiéramos buscar la causa origen. Porque a veces uno espera cosas o espera frutos de, de una especie que no va a dar fruto, o que no va a dar el fruto esperado. Entonces, hay que ponerse en el contexto y siempre Dios nos hace mirarnos hacia nosotros, po, porque Ah, la verdad que está en nosotros discernir el porqué de las cosas. Y ahí, bueno, la importancia es de estar siempre como se dice en Gálatas, dice que la ira, la contienda son frutos de la carne, y si nosotros estamos esperando en la carne fruto espiritual, nos va a llevar, obviamente, al no recibir nada, a un estado de ira, de rabia, de decepción, de muchas cosas. Entonces, es importante situarnos y mirar el panorama como corresponde. Eso. amén, amén. Gracias, gracias. Justamente, y a ver, pero esto siempre, y tal cual como mencionó Pablito Wilson, el tema es que esto es un tema para mí importante. Yo no debo, y esto es un tema sumamente importante, yo no debo andar diciendo si el otro tiene más luz o menos tiene menos luz, o está en un estado mayor o está en un estado menor. Eso es un tema de Dios con mi prójimo. Este proceso de reconocer en qué estado estoy tiene que ver con mi propia vida, tiene con mi vida. Si yo tengo que preocuparme por la transformación que Dios hace en mi vida, ¿m? Entonces, por eso justamente tenemos que ir tratando de entender si estoy yendo, como planteaba Grace, si estoy yendo por el buen camino. Y efectivamente, este es un poco los procesos que voy a estar tratando de vivir. Habitualmente, cuando yo le empiezo entonces para diferenciar si estoy en el estado de paciencia o en el estado de dominio propio, la diferencia está por qué lo hago, bajo qué cosas, por qué me quedo callado, por qué de alguna forma evito conflictos, cuál es mi motivación. Y eso cada uno tiene que conversarlo con el Señor y decir, Señor, ¿qué es lo que me motiva a hacer las cosas que hago? ¿Se dan cuenta? Y entonces, y si de alguna forma me doy cuenta que lo hago para evitar conflicto, para quedar bien con alguien, y no por amor a Dios, entonces tengo que pedirle al Señor, enséñame a amarte de verdad y empezar a hacer las cosas por amor a ti. Ahora, eso no significa que si yo lo hago para evitar conflicto, ahora no, tengo que empezar a responder para no evitar conflictos. No, si está bien que no evites conflictos, pero en tu interior tienes que empezar a pedirle al Señor que te haga el cambio, porque el Señor es el que hace el cambio, no yo. Yo no lo puedo hacer. Entonces, Dios va haciendo Eh, este proceso transformador en uno. eh, ¿Ya? Cristian, ¿puedo comentar ¿Sí? algo cortito? Que con Ujú. respecto a que me quedó dando vuelta lo que decía la Graciela ¿Ya? o Grace, no sé si a ella le gusta que le digan Graciela o Grace. Em, Lo que pasa es que uno, así como el Señor nos enseña a nosotros, nosotros también tenemos que enseñar, me refiero en la casa, ella con ese ejemplo que ella dio, porque me hizo acordar de un caso acá con Rainy, que yo me enojaba y lo retaba porque dejaba esto, porque dejaba acá, porque dejaba allá. Entonces Rainy un día, así bien serio, me dijo,
mamá, ¿cómo quieres que yo haga las cosas si tú no me enseñas? Ujú. Y eso pasó ahora de grande, porque yo Ah, recordando, y lo que decía la Graciela, es que yo me enojaba porque Rainy dejaba loza abajo en la cocina, yo dejaba todo impecable y cuando iba al rato después, después de estar trabajando, yo decía, ay, pobrecita de mí, que Rainy viene y deja todo sucio y yo me ponía a lavar la loza. Entonces, hasta que Rainy me empezó a decir, mamá, pero ¿cómo quieres que yo aprenda? Yo no me di cuenta, soy volado, qué sé yo, y voy y la dejo. Y él me empezó a decir, déjalo ahí, a pesar de que a mí me molestaba, no me gustaba, porque las ganas de ir a hacerlo y de lavar y que quedara todo impecable eran más fuertes. Entonces empecé a hacerlo, no digo que he llegado a que sea un éxito, pero Rainy ha ido cambiando esa conducta que a mí no me gustaba. Algunas veces las deja, pero otras veces, la mayoría ahora está lavando. Entonces, eh, yo creo que eso a uno el Señor lo enseña, pero también uno tiene que enseñar. Y ahí uno está, yo creo que dentro de todo eso hay dominio propio también. No sé así si estoy bien o no. efectivamente, dominio propio. Y Dios en su gracia, posteriormente, esto es lo maravilloso, es que cuando uno empieza a dejar las cosas en las manos de Dios y empieza a callar y darle gracias a Dios, entonces Dios empieza a actuar en mi prójimo. ¿Mm? Súper lindo, eso es lo que efectivamente se hace. No sé, Grace, ¿está respondido más o menos alguna otra consulta o alguna otra cosa relacionada con lo que estaba planteando? No, está bien, me gusta lo que están planteando todos porque uno de ahí saca si está equivocado o no. Y está bueno porque para eso estamos, por si estoy equivocada, es lo mejor y no hay mejor cosas como hermanos que nos digamos las cosas que están mal. Por ejemplo, yo escuchando todo lo que están diciendo, estoy pensando de que también estoy poniendo en un lugar a algunas personas con más privilegio y a otras que no, capaz. Entonces, bueno, eh, ahora lo que sí, yo no me molesto. En otro tiempo, yo hubiera agarrado la tapa esa del inodoro, le pego un golpe y digo, no les he dicho que esto y golpeo y esto y lo otro. Hoy día, eso no lo hago. Por ejemplo, les digo de una forma, pero no siento no me siento enojada, mal, pero sí siento una pequeña molestia de lo que pasa. Porque, por ejemplo, también me doy cuenta, como decía Pablito, de que eh, son conocedores de la palabra y es como, y ahí me doy cuenta que es la cruz diaria. O sea, Por volvemos a lo eso, mismo. súper, súper lindo. Y eso cuando te molesta esa cosa, y gracias a Dios que lo planteas, muy lindo, gracias por la sinceridad, cuando justamente planteas que la tapa arriba queda, entonces uno tiene que decir, Señor, gracias por esta tapa. Y lo puede o bajar o dejarla arriba. Y el Señor en su momento lo hará. Eso es dejar la Exacto. justicia de Dios en las manos de Dios. Y, y Entonces con empieza respecto, el perdón, proceso. ¿Sí? ¿Veis? no, termina Cristian, después te digo, No, después digo. dale, eso, ¿sí? Bueno, y con respecto a lo de mi trabajo, la persona, mi compañera también es conocedora de la palabra, pero mi patrón no conoce de la palabra. Él recién ahora está escuchando que yo lo que escucho, porque no me prohíbe que yo prenda el tele, ni que escuche alabanza, ni nada, gracias a Dios. En más, saben ustedes que me ha dado esta hora de prédica Sí, que claro, yo le dije que me la descuente, no me la descuenta, pero yo estoy trabajando lo mismo. Por ejemplo, ahora estoy dentro de una pileta y estoy rasqueteándola, ya. porque él dice, usted entra a la habitación y escuche su prédica, todo. Yo lo escucho en cualquier lado, pero lo que quiero decir es de que cómo otra persona va a llegar a Dios, cómo por ejemplo mi patrón puede escuchar de la palabra, si nosotras, yo que soy cristiana y esta mi compañera,
Y él está viendo todo lo que está pasando, porque él mismo me lo ha dicho. Yo sin decirle cosas, él me dice a mí. Y me dijo la Claro. otra vuelta, ¿cómo puede ser? Le- eh, ¿Cómo usted me puede explicar? Dice, ¿cómo ve esto de Gloria? Yo le dije, no, le digo yo, es que a veces uno anda con problemas de la casa, familiares, y bueno, y eso hace también que uno se despiste, porque en realidad no tenía palabras para decirle, porque realmente un cristiano no hace esas cosas. Y entonces no sabía qué responderle, porque no quería ponerla en evidencia a ella, y entonces, bueno, pero eso, a eso es lo que yo voy. ¿Cómo una persona va a llegar a Dios si ve los frutos que nosotros estamos dando? Así es. Por eso nosotros justamente tenemos que empezar a practicar estos frutos, este concepto del dominio propio, porque es para nosotros, no es para nuestro prójimo, sino que es para nosotros. Hay dos aspectos hay dos cosas que tenemos que hacer en este proceso de dominio propio. La primera tiene que ver con la autodisciplina y la otra con el autocontrol. ¿Ya? Si decimos autodisciplina, ¿de qué estamos hablando? Entonces hay dos, para ejercer, para llevar a la práctica el dominio propio, hay dos cosas que tengo que hacer, la autodisciplina y el autocontrol. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen esto de la autodisciplina? Mira, yo percibo que la disciplina es el resultado de un proceso permanente de control, de un proceso repetitivo de control. No sé si estoy equivocada. Entonces, la disciplina es el resultado de haberme hecho un hábito y el control es el hecho de diario o periódico de ejercitar el dominio propio. Sí, pero sí, es verdad, pero el concepto de la autodisciplina, eso efectivamente se vuelve, en la práctica se vuelve así, pero el concepto de la autodisciplina es yo mismo me disciplino, por eso es autodisciplina. Y por ir, Claro, yo mismo me controlo. Y autodisciplina tiene que ver con que yo me someto a la disciplina del Señor. ¿Me entienden? Por eso es autodisciplina. Acuérdense que nosotros hablábamos eh, que Dios, ¿se acuerdan cuando Jesucristo, por medio del apóstol Juan, le escribe a las 7 iglesias? ¿Recuerdan? Le escribe a las 7 iglesias. Y de las 7 iglesias hay dos que son perfectos solamente. ¿Recuerdan? Y eso lo hablábamos en otra situación. La primera es la iglesia de Esmirna, que es la del sufrimiento. Y la segunda es la iglesia de Filadelfia. Y la autodisciplina tiene que ver con eso, con decir, Señor, acepto tu disciplina y te doy gracias por la disciplina. Por eso es autodisciplina, porque yo voluntariamente me someto a la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso es autodisciplina. No es que las cosas por fuerza mayor yo soy disciplinado, sino yo en forma, por eso es la iglesia de Filadelfia. Por eso eh, voluntariamente me someto a la disciplina del Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces, y recién entonces se puede llevar a la práctica esto que dice Jesucristo en Mateo 5, 11 y 12. Leamos Mateo 5, 11 y 12. Y si yo este concepto de la autodisciplina, es decir, voluntariamente acepto la disciplina del Señor para mi vida, eso es hacer la voluntad de Dios. Ahora, el problema cuál es? Es que si no acepto esa disciplina, entro en una situación que es terrible, es sumamente gravosa. La cruz la cruz diaria es sumamente gravosa. Y la vida del cristiano se transforma en un tormento. Y entonces empezamos a vivir
Lo que la mayoría de los cristianos dicen, que la vida del cristiano es difícil, porque efectivamente es agobiante, ¿entiendes? Si yo no acepto la disciplina de Dios, es terrible. Por eso Jesucristo dice, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Entonces, por eso la vida del cristiano es profundamente angustiante. ¿Por qué? Porque no es ni acá ni allá. Está en el medio, es tibio. Y esa vida es terrible, la vida del cristiano, cuando no está aceptando la disciplina del Señor. ¿Sí? Veamos, Sí, leamos yo lo tengo, eh, Cristian. 5, 11, 5, 11 y 2. Por favor, Grace. 5, 11 y 12. Sí. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. ¿Se dan cuenta? Bienaventurados, es decir, dichosos sois. ¿Me entienden? ¿Podemos nosotros ver eso humanamente que somos dichosos porque vivimos toda clase de aflicciones? No. No, imposible, ¿se dan cuenta? Entonces, lo maravilloso es que Dios, si yo tomo esa autodisciplina y digo, Señor, por eso es corazón arrepentido, y con un corazón arrepentido digo, Señor, si tú has permitido esto en mi vida, te doy gracias, empiezo a vivir esta cosa que es maravillosa, que por un lado hago tesoros en el cielo y por otro lado logro el gozo en esta tierra, lo cual es una cosa imposible humanamente. Y si Jesucristo no hubiese venido, ¿se dan cuenta? Hubiese sido imposible. ¿Ah? Por eso es que molido fue por nuestras rebeliones y el castigo de nuestra paz, es decir, y el castigo no, molido fue por nuestras rebeliones y el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Ya? El castigo de nuestra paz, él sufrió por nuestra paz. Bueno, y entonces, buena pregunta. ¿Y si él sufrió por nuestra paz, por qué nosotros tenemos que sufrir? ¿Por el pecado original será? Bueno, no, bueno, buena pregunta. Pero ¿por qué si él sufrió por nuestra paz y él llevó el aprobio y los dolores de nuestra paz, ¿por qué nosotros entonces tenemos que vivir y tomar nuestra cruz diaria? Por la santificación. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Dios. Porque la única forma de reinar con Jesucristo es si llevamos nuestra cruz diaria. Por eso, aquel que no toma su cruz diaria no es digno de mí. ¿Se dan cuenta? No tiene valor de mí. ¿Se dan cuenta? Por eso digno no es digno de mí. Entonces, la santificación es la causa por la cual tenemos que sufrir, pero no por las otras cosas, porque pero el Señor ya llevó la paz, por lo tanto, yo puedo vivir, por eso es tan maravilloso esto, no sé si se entiende, que yo puedo vivir situaciones sumamente difíciles, pero con un gozo permanente, porque Jesucristo llevó en la cruz del Calvario, sufrió por nuestra paz. Entonces, por eso esa paz es que no le entran balas. ¿Se dan cuenta? No hay nada que genere una alteración a ese gozo. Porque Jesucristo ya lo llevó. Pero el tema de la cruz diaria es el único proceso, es la única forma de que vaya muriendo mi yo y mi vida se vaya santificando. ¿Para qué? Para llegar a la altura de Jesucristo, para reinar con él. ¿Ya? ¿Está claro ¿Y por qué eso o no? costará tanto entender?
buena cosa. ¿Por qué creen que cuesta tanto entender? Bueno, hace Porque es mucho como tiempo. la Cristian, canción yo, de, ¿sabes? es como la canción de Julio Iglesias, se tropecé de nuevo con la misma piedra. La tenemos Es que- como cancioncita pegada en el teléfono, yo creo. Cristian, yo yo creo, sabes yo por creo, qué creo que, perdón, Grace, dele Grace, primero y después que Fabito. nos cuesta entender porque queremos hacer todo con nuestra fuerza. Queremos Así es, nosotros manejar esto, manejar aquello, decir, hagan esto así o hagan así, y venimos sacando eso que traíamos, yo por más que iba en una iglesia, que no sé cuántos años ya llevo de cristiana, o sea, yo me considero que hace 5 años que he conocido al Señor, pero porque queremos hacer las cosas a nuestra forma, me parece. así es. ¿Sí? Buena observación. Pablito. no, es que, ¿por qué siempre lo mismo? Es que lo que pasa que en nosotros, previo al tema de lo que es la autodisciplina, está la reflexión. Nosotros reflexionamos poco acerca de los errores que nosotros mismos cometemos. Y, y para tener autodisciplina hay que tener mucha reflexión y conocerse mucho a uno mismo, del por qué o por qué algunas cosas le molestan más que otras, por qué uno reacciona de una manera ante ciertas personas y de otra manera con otras. Es conocerse. Y Dios, mediante a través de la oración, de la escritura y de la reflexión. Por eso al Señor siempre le gustan los animales como rumiantes, ¿cierto? Que muchas veces regurgitan su alimento. Y lo mismo la palabra. Cuando nosotros tenemos que reflexionar en la palabra y en nosotros mismos de cómo nos toca, cómo nos llega la palabra, tenemos que ir devolviendo y digiriendo nuevamente, y estos estudios también. Es como es conocernos nosotros mismos, nos vamos conociendo. Y a través de la reflexión uno llega al autoconocimiento y a lo que es la autodisciplina. Porque si no nos conociéramos, ¿cómo podríamos de cierta forma identificar aquello que nos hace daño? Muchas veces uno tiene que callar y tiene que de cierta manera mitigar su carácter todo porque al final quien pierde es uno mismo. Yo me he dado cuenta de que si yo no me controlo, voy a perder yo, va a salir el viejo hombre que no me ayuda, pero para nada, me hace retroceder. Y después amargamente uno tiene que pagar el precio de ser caprichoso, de estar de estar en la carne, de hacer su voluntad, y eso dura un momento, pero después viene todo el costo, y eso no es bueno, nunca es bueno. Así que muy bueno el tema de la autodisciplina y el autoconocimiento acompañado con la reflexión. Mucho ayuda a nosotros, nos ayuda. Amén. Amén. Súper, súper bien. Y acá hay dos cosas entonces que se plantearon. Es porque hacemos todo a nuestra pinta, que lo queremos hacer por nuestra fuerza. Y segundo, el tema del conocimiento. Ahora, ambas cosas son reales. Y el tema, la clave pasa, es que yo no hago la voluntad de Dios y me opongo tanto a la voluntad de Dios y pierdo el gozo, es porque quiero hacer las cosas a mi fuerza, a mi pin. Y como no me arrepiento, el problema pasa por no arrepentirme. Y como no me arrepiento, porque cuando yo me doy cuenta que me molesto, que quiero hacer las cosas a mi manera, ahí tengo que pedir rápidamente perdón. Por eso es que tengo que pedirle a Dios que me dé la gracia. Por eso en mis oraciones diarias tengo que pedirle, Señor, dame la gracia para hacer tu voluntad. Dame la gracia para arrepentirme rápidamente. Entonces ahí está el tema. Si yo empiezo a decirle al Señor, ayúdame a arrepentirme rápidamente, a pedir perdón rápidamente, entonces Dios te empieza a hacer recordar. Por eso es pedid y se os dará.
Por eso el primer paso tiene que ver con pedir. Pero siempre ese pedir tiene que venir con el arrepentimiento. Entonces, si yo me doy cuenta que hago las cosas a mi manera y rápidamente pido perdón, porque en mis oraciones diarias yo le pido al Señor que me haga un corazón sensible, sincero y que me ayude a rápidamente arrepentirme, Dios te da la gracia. Y entonces empieza un conocimiento de lo que hay en mi interior. Y empiezo a entender lo que hay en mi interior, porque Dios me lo empieza a revelar. Porque ese conocimiento que está hablando Pablito se da solamente cuando el Señor se hace vida en mí. Y entonces, como decíamos en semanas anteriores, cuando yo empiezo a entender, porque el Espíritu Santo me empieza a revelar lo que hay en mí, leo la palabra de Dios o alguien me dice algo y ahí lo entiendo. ¿Se das cuenta? Pero ese es el proceso. ¿Mm? Entonces, ese es el concepto. Cuando hago las cosas a mi manera, porque yo me doy cuenta que hago las cosas a mi manera, porque yo le pedí al Señor que me revele esas cosas, cuando me doy cuenta, rápidamente tengo que pedir perdón. Cuando rápidamente pido perdón, el Señor, el Espíritu Santo, yo empiezo a escuchar al Espíritu Santo y entonces me empieza a revelar lo que hay en mi interior y empiezo a entender la palabra de Dios y empiezo a ver las cosas. Esto es lo más importante, empiezo a ver las cosas como la ve Dios y no como la Mm. vemos los seres. ¿Cuenta? Ese es un poco el proceso, pero súper lindo lo que se planteó acá. No sé si hay algún otro comentario. Sí, mira, yo quería reforzar lo que se decía. eh, y yo creo que ahí nuestra voluntad, que fue puesta por el Señor con nuestro libre albedrío, tiene una lucha encarnizada, pero encarnizada al inicio, en el tercer reposo, que es un reposo imperfecto, con la ley que hay en nosotros, que nos obliga a pecar. Como decía Pablo, o sea, encuentro una ley que me lleva a Así es. hacer lo que no quiero hacer. Entonces, nuestra voluntad, por eso es que el dominio propio es tan importante, Ujú. nos lleva a obedecer lo que el Señor nos dice, por ejemplo, renovados en el espíritu de vuestra mente. Y la Así es. Amén. mente nos lleva entonces a pedir la gracia del Señor y a pedir perdón al Señor y a pedir la gracia, arrepintiéndonos. Pero ahí hay una lucha entre la voluntad nuestra, libre albedrío, contra la ley que hay en nosotros. Y el Así Señor es. premia, si sabemos usar bien la mente para pedir, premia con la gracia que nos lleva al arrepentimiento y que nos lleva entonces a subir de peldaño. Y esa tremenda lucha entre la voluntad y la ley que hay en nosotros es la que el Señor vino a tocar con la virtud inicial cuando nos escogió. Porque si Así es. nuestra voluntad no hubiese sido tocada por la virtud de Dios al darnos el don de la fe, nosotros no No, podemos hacer nada y estamos en esa ley y somos así es. esclavos de esa ley. Amén. Entonces la gloriosa redención que el Señor hizo por nosotros nos permite usar nuestra voluntad sobre la mente para pedir perdón y pedir la gracia. Y ahí podemos ir subiendo, solo así. Amén. Porque por eso es que la virtud es nuestra libertad. De lo contrario no hay libertad. El ser humano es esclavo permanente Súper de esa lindo. ley. Súper lindo, ¿sí? Eso es justamente. Entonces, este proceso del dominio propio que empieza con la autodisciplina, con decir, Señor, yo quiero que hagas la disciplina en mi vida y posteriormente, que al principio, y esto es lo que está planteando Inge, que al principio es difícil, ¿por qué? Porque hay mucho de mi voluntad en el medio, hay mucho de mis propias fuerzas. Y entonces, cuando empiezo a dejar las fuerzas y digo, Señor, me rindo frente a ti, tú lo harás y tú, entonces empiezo cada vez más a vivir el proceso de la cruz diaria y entro en el estado de la paciencia. Y entonces empiezo a vivir estos estados de gozo periódicos hasta que finalmente
estos periodos de gozo son cada vez más intensos y entonces significa que estoy creciendo y me estoy acercando cada vez más al quinto reposo, que es el estado de la piedad. ¿Mm? ¿Ya? Así que súper lindo. Doy gracias a Dios por lo que hemos podido hoy plantear, sumamente lindo. No sé si hay algún comentario final, algo para cerrar. Estamos con la hora. Bueno, pasamos. Sí, yo creo Amén. que, ¿Sí? ah, ¿Así? que Sí. también sería bueno tener en cuenta de que el dominio propio para nosotros es más fácil utilizarlo o aplicarlo en Samaria que en nuestra Jerusalén, donde todos nos conocen. Y ahí tenemos que pedirle al Señor eso, porque es más Sí, sí. fácil siempre dominarnos ante terceros, pero ante los que nos conocen es más difícil. Más difícil, por lo que estamos en el día a día. ¿Mm? Sí, Sí, claro, justamente. Y por eso el símbolo es si logramos de alguna forma darle gracias a Dios por todo, con lo que pasa con los que están directamente con nuestro alrededor, después es sumamente más fácil todo el resto. ¿Mm? Así que súper lindo, sí. Amén. Amén. Súper lindo, gracias a ti. ¿Alguna otra cosa más? ¿No? Dulce mía, ¿nos podría llevar, porfa, en oración para cerrar el día de hoy? Ya, ya. Amén. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por esta reunión, por todo lo que tú nos estás enseñando, por todo lo que estamos aprendiendo, Señor. Te rogamos, y lo digo en forma personal, que tú me ayudes a recordar todas estas cosas que estamos aprendiendo, que escuchamos de los otros y de Cristian, Señor, y para llegar a tener ese dominio propio que habla la escalera de Pedro y del tercer reposo, Señor. Te rogamos por cada uno de los que estamos acá, por todas las familias que representamos, Señor, por nuestros hijos en este día, te rogamos, Señor. Y te Amén. pedimos una bendición especial para cada uno de nosotros y que podamos, y lo vuelvo a repetir, que podamos entender, Señor, tus caminos, que en Amén. algunos momentos se nos hacen difíciles, que se nos hacen oscuros, y, pero entendiendo, tratando y pidiéndote que no sea con nuestra fuerza, sino con tu Santo Espíritu podamos entender, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén.